Para hoy los dejé pensando sobre cómo resolver el caso del plano inclinado, pero ahora en dos dimensiones. Entonces, los dejé pensando en este problema, donde tengo el plano inclinado y tengo una masa acá, una masa m. Entonces ya lo resolvimos en coordenadas generalizadas. La idea es ver cómo se resuelve este problema, pero en coordenadas, en las dos coordenadas cartesianas. Vamos a llamar a este ángulo θ y vamos a ver cómo se resuelve este problema. Vean que de ahí en dos dimensiones, yo lo que puedo pensar es que mi sistema de coordenadas está aquí, exactamente en el punto más alto. Esta va a ser la coordenada X y esta va a ser la coordenada Y. Este problema lo resuelvo a como conocemos. Voy a tener que montar un lagrangiano. Vean que para montar ese lagrangiano voy a tener que encontrar la energía cinética. La energía cinética va a ser un medio de m por x punto más un medio de m por y punto cuadrado. Y ahora voy a tener una energía potencial. Nuestro potencial va a ser mgy. De tal manera que nuestro lagrangiano queda como un medio de mx punto más un medio de my punto cuadrado menos mgy. Ahora es donde viene la parte de cuidado. Sabemos que este lagrangiano no funciona. Necesitamos incorporar la restricción. ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, sabemos cuál es la restricción. Entonces, necesitamos adicionarle el pedazo de restricción. El pedazo de restricción dijimos que es lambda por una función de x y y, que esa es la que tenemos que encontrar, incorporar ahí la restricción para poder resolver el problema. Vean que la restricción es básicamente que nuestra masa se tiene que mover aquí en esta pendiente. Esa es la restricción. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la tangente del ángulo siempre va a ser igual a menos y entre x. De tal forma que yo necesito siempre la restricción escribirla igual a 0, ¿se acuerdan? Entonces, esto quiere decir que nuestra restricción f de xy va a ser igual a y más x tangente del ángulo, igual a 0. Esa es exactamente la restricción de ese problema. Ya con esto, puedo escribir el lagrangiano de restricción. Vean que entonces mi lagrangiano de restricción va a ser igual a lambda por y más x tangente del ángulo. Y ya con el lagrangiano de restricción puedo escribir el lagrangiano del problema. Entonces, el lagrangiano de este problema va a ser un medio de m por x punto cuadrado más un medio de m por y punto cuadrado menos mgy más lambda por y más x por la tangente del ángulo. Y ese es el lagrangiano del problema. Ya para resolver este problema, yo lo que tengo que hacer es Euler-Lagrange. No hay ninguna ciencia. Entonces, ahora hago Euler-Lagrange para x. Si hago Euler-Lagrange para x, lo primero que tengo que calcular es cuánto es la derivada parcial de L respecto a x. Vean que esa derivada parcial nos da lambda por la tangente del ángulo. Y ahora tengo que calcular la derivada parcial con respecto a x punto de L
Esa es muy sencilla porque solo hay un X punto, que es MX punto. De tal manera que esta ecuación implica que MX punto punto tiene que ser igual a lambda por la tangente del ángulo. Y esa es mi primera ecuación. Hagamos ahora para Y. Vean que para Y voy a tener lo mismo, la derivada parcial de L respecto a Y. Esa derivada parcial me da menos mg más lambda. Y necesito la derivada parcial respecto a y punto de L, que ese es my punto. Y eso me da la ecuación diferencial my punto punto igual a menos mg más lambda. Tengo estas dos ecuaciones. Ahora necesito hacer Euler-Lagrange para lambda, ¿se acuerdan? Entonces, lambda va a ser la derivada parcial con respecto a lambda de L. Esa me da exactamente y más x tangente del ángulo. La derivada parcial respecto a lambda punto de L, esa vale 0. Entonces, esto implica que y más x tangente del ángulo tiene que ser igual a 0. Estas ecuaciones que están aquí es la solución del problema, ¿verdad? En dos dimensiones. Vean que recordemos cómo se hace este problema por Newton. Hagámoslo aquí a la par para tenerlo claro. Vean que por Newton lo que haríamos es hacer el diagrama de fuerzas. Vean cómo se ve el diagrama de fuerzas para ese problema. El diagrama de fuerzas para ese problema sería este. Aquí estaría la normal, aquí estaría el ángulo y aquí estaría mg. Ese problema solo tiene esas dos fuerzas. Entonces, si yo hiciera la sumatoria de fuerzas, yo tendría la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual entonces a n seno del ángulo, solo esa fuerza ahí en X, que va a ser igual a mx punto punto. Y hubiera hecho sumatoria de fuerzas en Y. Vean que la sumatoria de fuerzas en Y en este problema sería n por coseno del ángulo menos mg, que va a ser igual a my punto punto. ¿Lo ven? Estas dos ecuaciones son estas dos ecuaciones. No hay ninguna ciencia. Vean que lo que nos está diciendo esto es que lambda, ¿lo ven? Realmente vale n por el coseno del ángulo. ¿No ven? Eso es lo único que nos está diciendo. Ya eso lo sabíamos. Lambda siempre relaciona con la fuerza de restricción. La fuerza de restricción en este problema es la normal. Entonces, lambda siempre relaciona con la fuerza de restricción. Aquí es interesante. Este problema puede parecer sin gracia, pero hemos aprendido dos cosas interesantes. Vean que del caso anterior ya sabíamos que lambda estaba relacionado con las constantes del problema. ¿Lo ven? Está relacionado con la fuerza de restricción y las constantes del problema. Aquí este problema, el ángulo es una constante, ¿lo ven? Es una constante, es un parámetro dado del problema. Entonces no es raro que el lambda contenga, ¿lo ven? Al ángulo. Cuando hicimos, ¿se acuerdan? El péndulo,
Solo por recordar, vimos que lambda era menos la tensión entre L. ¿Se acuerdan? En el péndulo, la tensión de la cuerda es la fuerza de restricción. Y el parámetro de ese problema o la constante de ese problema es la longitud de la cuerda. Es una constante dada. Entonces no es raro que lambda esté relacionado con la constante dada. Ahora, vean que el lagrangiano de restricción, y esto es algo muy interesante, el lagrangiano de restricción tiene que tener unidades de lagrangiano. ¿Cuáles son las unidades de lagrangiano? Energía, ¿sí? Entonces, yo tengo que lograr aquí unidades de energía. Voy a ponerle julios para que ustedes se acuerden. ¿Lo ven? Los julios son newton metros, ¿se acuerdan? Entonces, vean que aquí, como el coseno de ángulo no tiene unidades, lambda, porque la restricción en este problema tiene unidades de distancia, ¿lo ven? Entonces, en este problema, lambda tiene que tener unidades de fuerza. En el problema del péndulo, vean que la restricción, ¿se acuerdan? Era x cuadrado más y cuadrado menos l cuadrado, igual a 0. La restricción tiene unidades de distancia cuadrada. Entonces, la restricción, el lambda, tiene que cancelar esas unidades, ¿lo ven? Entonces, usted sabe mucho de la forma que tiene ese lambda. Y la única forma, lo único que tenemos disponible para cancelar las unidades son los parámetros del problema. Entonces, aprendimos que es muy importante los parámetros del problema en la restricción y las unidades juegan un papel muy importante, ¿verdad? Que eso es lo que nos da la idea de cómo crear la restricción. Vean que, ya siguiendo con nuestro problema, vean que si yo sustituyo el valor de lambda, esto me da simplemente mx punto punto igual entonces a n por el seno del ángulo. Y si sustituyo aquí, esto da menos mg más n coseno del ángulo, que es exactamente las ecuaciones que yo encontraría por Newton, ¿verdad? Entonces, esta es la solución del problema. Vean que ya con el lagrangiano de restricción, yo también podía ver cómo se ve el lagrangiano generalizado y cuáles son las coordenadas generalizadas, ¿se acuerdan? Esa es la ventaja de construirlo de esta manera. Entonces, vean que yo necesito lograr un cambio de coordenadas que haga que y más x por la tangente del ángulo sea igual a 0. ¿No ven? Necesito lograr eso. Entonces, ¿qué opciones tengo? Bueno, en esto no hay ninguna novedad. Yo necesito entonces de coordenadas generalizadas que y sea igual a menos d por seno del ángulo y que x sea igual a d por coseno del ángulo, donde d es exactamente este desplazamiento, ¿lo ven? Esto va a ser la coordenada d, que es la que hubiéramos construido o la que construimos anteriormente cuando usamos coordenadas generalizadas. Entonces, si yo sustituyo en la restricción, esto implica, ¿lo ven? Si yo lo sustituyo en el lagrangiano de la restricción, que lambda por y va a ser menos d seno del ángulo más x, pero x es d coseno del ángulo,
por la tangente del ángulo. Entonces aquí claramente este objeto se me cancela con este objeto, ¿verdad? Entonces me da que el lagrangiano de la restricción, usando estas coordenadas generalizadas, es 0. Ya con eso puedo sustituir en el lagrangiano, ¿verdad? Entonces, sustituyendo en el lagrangiano, en este objeto, ya sé que este pedazo es 0. Vemos qué le pasa al otro pedazo. Entonces, L va a ser igual a 1/2 de M por X punto al cuadrado. Vean que X punto va a ser entonces D punto por el coseno del ángulo elevado al cuadrado. Más 1/2 de M por D punto seno del ángulo elevado al cuadrado. Menos MGY. MG por Y, pero Y es negativo. Es menos D seno del ángulo. Y claro, eso nos da exactamente el lagrangiano con el que empezamos el problema del plano inclinado. Y de ahí es donde viene el resultado. Todos conmigo. Y ese va a ser el lagrangiano. Y tiene la solución, la que conocemos en coordenadas generalizadas. Pues es el mismo lagrangiano. Esto es de punto, ¿verdad? Vean que también yo pude haber hecho, que eso es algo interesante, yo escogí el origen ahí. Yo pude haber resuelto este problema con el origen aquí. ¿Lo ven? Yo pude haber hecho ese sistema de coordenadas también. Y ver qué pasa. Voy a borrar por acá y veamos cómo se ve para esa restricción. Vean que ese problema tiene entonces que mi lagrangiano es exactamente el mismo. Pues lo que cambié fueron el origen. Vean que ese origen lo que realmente me va a hacer es que el lagrangiano de restricción sea otro. Porque ahora la restricción es que la tangente del ángulo sea igual a la altura menos y entre x. Porque ahora la coordenada, ¿lo ven? Y va siendo más corto el cambio. Entonces vean que en este caso nuestra restricción realmente implica que h menos y menos x tangente del ángulo
sea igual a 0. Dicho de otra manera, termino con este lagrangiano. Con un lagrangiano donde ahora tengo un medio de m, x punto cuadrado, más un medio de m, y punto cuadrado, menos mgy, más lambda por h menos y menos x por la tangente del ángulo igual a 0. Ahora, ese lagrangiano es idéntico al anterior. ¿Lo ven? Lo único que tiene diferente es este h, lo que es una constante. Vean que el signo realmente lo absorbe este lambda. Entonces, esta lagrangiano es el mismo que anterior, tiene la misma solución, que es lo que habíamos encontrado. Vean que lo único que cambia ahora es la coordenada generalizada. Nuestra coordenada generalizada simplemente, ahora si ustedes la quieren ver, vean que tendrían que hacer que y sea igual a h menos de seno del ángulo y que x sea de coseno del ángulo. Y esas son sus coordenadas generalizadas. Igual, ustedes podrían pensar ahora, igual en 2 dimensiones, pero que el sistema de coordenadas inicial esté aquí. ¿Qué pasa si ahora el sistema coordenado está aquí? Igual les vuelve a dar que tiene la misma solución del problema, aunque la restricción se ve de forma diferente. Todos conmigo. Y ese es un poquito de nuestro problema de este plano inclinado. Ahora los dejé pensando en el otro ejemplo, en un plano inclinado, pero ahora que tenga un disco rodando y ver cómo se resuelve ese problema. ¿Sí? Ese problema es interesante porque es un problema que tiene una restricción. ¿Lo ven? ¿Sí? El disco no puede rodar, ¿verdad? Perdón, el disco no puede resbalar. Entonces, el hecho de que no resbale hace que el giro tenga que ser igual a la distancia que va recorriendo. ¿No? Eso es lo que significa rodar sin deslizarse. Eso es una restricción, no tendría por qué serlo así. Entonces, esa es la que necesitamos incorporar en nuestro lagrangiano. Para eso voy a borrar la pizarra y empecemos en limpio. Para que ustedes se diviertan, lo voy a resolver no con un lagrangiano de restricción, sino voy a resolverlo directamente con multiplicadores de Lagrange. Y después ustedes pueden comparar viendo cómo se ve el lagrangiano de restricción. Entonces, en este problema yo lo que voy a tener es aquí, a este ángulo le voy a llamar alfa y voy a tener el disco. Y el disco va rodando y va cayendo. Voy a llamar a esta distancia total, le voy a llamar L, que es la distancia máxima que puede caer sobre el plano inclinado, el disco. Vean que si yo quiero construir la energía cinética, habíamos visto que la energía cinética va a ser la energía cinética traslacional más la energía cinética rotacional. Entonces, la energía cinética traslacional para este problema no es más que lo que voy a llamar un medio de m mayúscula por y punto cuadrado más un medio de el momento de inercia por
teta punto cuadrado. Estoy viendo dos variables. Este es un problema donde solo hay una coordenada generalizada. ¿Lo ven? Y está relacionada con el ángulo, querámoslo o no, que es exactamente la restricción. Entonces, vean que estas son coordenadas generalizadas, pero estoy utilizando una adicional. Esto es diferente al problema que resolví hace un rato, que era usar coordenadas cartesianas, coordenadas del espacio físico, para resolver un lagrangiano. Aquí estoy usando más coordenadas generalizadas de las que debería. Entonces, vean que eso que está ahí, yo sé que el momento de inercia de un disco, el I de un disco, es un medio de m por r al cuadrado. Entonces, vean que la energía cinética se ve como un medio de m por y punto al cuadrado más un medio, realmente es un cuarto, de m r cuadrado por teta punto cuadrado. Y esa va a ser mi energía cinética. Ya con esa energía cinética puedo construir la energía potencial. La energía potencial de este problema va a ser entonces M mayúscula G por L menos Y por el seno de alfa. No hay ninguna novedad. Aquí solo hay ese potencial. Este problema, por más distinto que sea, solo tiene este potencial presente. Ya con eso, escribo mi lagrangiano. Vean que mi lagrangiano da que un medio de m por y punto cuadrado más un cuarto de m r cuadrado teta punto cuadrado más m por g de y menos l por el seno de alfa. Y ese va a ser el lagrangiano con el que resuelvo el problema. Voy a recordar que necesito construir la restricción. La restricción de este problema, todos ustedes la conocen. Es simplemente que el arco siempre es R por el ángulo. Entonces, esa es la restricción del problema. Lo que pasa es que necesito escribirla que sea igual a 0. Entonces, f de y con el ángulo simplemente es y menos r por el ángulo, igual a 0. Y esa es la restricción para mi problema. Ya con esa restricción puedo utilizar multiplicadores de Lagrange para resolver el problema. Con multiplicadores de Lagrange, ¿se acuerdan que yo lo que tengo es para y? Voy a tener que la derivada parcial de L con respecto a Y menos la derivada total en T de la derivada parcial de L con respecto a Y punto más lambda por la derivada parcial de la restricción con respecto a Y. Tiene que ser igual a 0. Después voy a tener una ecuación para el ángulo, que dice que la derivada parcial de L con respecto al ángulo menos la derivada total de la derivada parcial de L con respecto al ángulo punto más lambda por la derivada parcial de la restricción respecto al ángulo. Tiene que ser igual a 0. Esto me va a generar dos ecuaciones. Entonces, veamos cuánto valen esas dos ecuaciones. Vean que la primera ecuación me genera que mg seno de alfa menos my punto punto más lambda
tiene que ser igual a 0. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación me dice que menos 1/2 de m por r cuadrado teta punto punto menos lambda r tiene que ser igual a 0. Son las dos ecuaciones que tengo. Realmente tengo una tercera, que es exactamente la restricción, ¿se acuerdan? Del caso anterior también vimos que tenemos la restricción. Entonces yo sé que y menos r teta es igual a 0. Entonces a esta le voy a llamar la ecuación 1, a esta la ecuación 2, a esta la ecuación 3. Para este problema tengo 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Entonces de ahí es donde lo resuelvo. Voy a tomar 3. Vean que 3 implica que y punto punto es igual a r por teta punto punto, porque r es una constante del problema. Yo puedo sustituir este resultado, bueno, escrito de esta manera. Lo puedo sustituir en 2. Si sustituyo en 2, esto implica que lambda va a ser igual a menos 1/2 de m por y punto punto. ¿Lo ven? Y ahora este resultado lo sustituyo en 1. Esto implica que yo ya sé cuánto vale lambda. Entonces voy a tener que mg seno de alfa menos my punto punto más lambda. Pero lambda vale menos 1/2 de m por y punto punto. Esto tiene que ser igual a 0. De tal manera que esto me dice que yo voy a tener que mg seno de alfa menos 3/2 de my punto punto igual a 0. Pero ahora de aquí obtengo y punto punto, ¿lo ven? Entonces realmente y punto punto va a ser igual a 2g seno de alfa dividido entre 3. Y eso va a dar y punto punto para este problema. Esa es la aceleración del problema. Vean que con y punto punto podemos sustituir en el ángulo. Aquí puedo sustituir en esta relación. Entonces vean que esto implica que el ángulo punto punto simplemente es 2g por el seno de alfa dividido entre 3r. Y con esto también ya ahora puedo obtener lambda, ¿lo ven?
Esto implica que mi lambda es igual a 1/2 de m por y punto punto. Entonces vean que realmente esto quiere decir que menos 1/2 de m por y punto punto, y y punto punto es 2g seno de alfa dividido entre 3, de tal manera que nuestro lambda, nuestro multiplicador de Lagrange, es menos mg por seno de alfa dividido entre 3, y ese es el valor del lambda. Y así es como resolvemos este problema de restricción. Vean qué interesante. Esto es interesante porque vean que lambda es una fuerza. Esta fuerza es realmente como una fricción que le está poniendo el hecho de que el disco vaya rotando. ¿Lo ven? El hecho de que se pierde energía en lograr que el disco rote, este es el precio que se paga. Esta se vuelve la fuerza de restricción. Vean que si el disco no rodara, ¿se acuerdan? La aceleración nada más sería g seno de alfa. ¿Lo ven? Si fuera un objeto que no rota, sería un bloque de masa m. Y un bloque de masa m cayendo por un plano inclinado, su aceleración simplemente es g seno de alfa. Entonces se está perdiendo 1/3, ¿lo ven? De esa aceleración. Eso es lambda, ¿verdad? Esa restricción. ¿No? Eso es lo que está haciendo lambda. Es interesante que vean que aquí tengo lambda por R. Lambda por R es un torque. ¿Lo ven? Esta segunda ecuación que tengo aquí, realmente es la ecuación de torques. ¿Lo ven? Estoy obteniendo la ecuación de fuerzas, la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de torques para poder resolver el problema. Sin necesidad, ¿se acuerdan? De preocuparme por la existencia de torques. ¿Verdad? Que eso es lo que es maravilloso de este mecanismo. Preguntas. No, nada se le impide. Simplemente que eso es porque es un problema muy sencillo y usted puede obtener información adicional. Lo que pasa es que, por supuesto, esto es superior cuando hay problemas donde usted no lo puede resolver de ciertas formas, ¿verdad? Entonces, hay problemas por Newton, ¿verdad? Mismo que es muy sencillo resolverlo si usted tiene la velocidad. Entonces, ese tipo de problemas es más sencillo hacerlo de esta manera. Pero sí, si usted tiene esa información, que está totalmente seguro que vino de la ecuación de Newton, nada se le impide. Pero ya ustedes como estudiantes durante el examen tengan cuidado, ¿verdad? Eso ya son dos mundos, ¿verdad? Mejor no mezclar papas con chayotes. Lo puede hacer, ajá, lo puede hacer. Eso es otro procedimiento para resolver este problema. Lo que pasa es que nada más usted no tiene idea de cuánto vale el lambda. Entonces usted no tiene una forma de cómo obtener las fuerzas de restricción. Entonces, no es necesario, fue lo que hicimos, ¿verdad? El problema anterior, yo no necesito obtener la normal. Es un problema donde no necesito la normal para lo que me están preguntando. Entonces, es un problema que realmente no tiene gracia hacerlo, ¿verdad? En dos coordenadas generalizadas. Mejor solo utilizo una. Eso lo hace
la solución más sencilla, que es un poquito lo que hemos estado viendo. Ahorita es qué podemos aprender si no usamos la coordenada generalizada de una sola vez, ¿verdad? Podemos aprender las fuerzas que restringen el problema. Ajá. ¿Qué fue lo otro que vimos? Que te permite saber cuál es la transformación de coordenadas generalizadas. Te permite obtenerla, ¿verdad? Y verificarla. Correcto. Hay problemas donde saber cómo se transforman las coordenadas es muy poderoso. Y eso es un poquito de lo que aprendemos en Mecánica 2. Igual les puedo dejar el link del curso de Mecánica 2. Ahí hablamos de eso. ¿Todos conmigo? Bueno. Vean que ahora lo que tenemos que hacer es avanzar. Vamos a avanzar al siguiente tema. El siguiente tema en el curso es el tema de gravitación. Pero vean que vamos a hacer algo súper interesante, ¿se acuerdan? Yo les dije que íbamos a hacer un cambio de marcha tal vez de lo que viene en el libro. El libro trata el problema de gravitación directamente por Newton. Pero si ahora tenemos este formalismo más poderoso, que es el formalismo lagrangiano, ¿para qué nos vamos a detener en verlo directamente por Newton? Y eso es un poquito de un pequeño cambio que hacemos de lo que viene en el libro. Entonces, vamos a ver la maravilla que es la gravitación. Ya les he contado un poquito de la historia. Entonces, estaba este señor, Tycho Brahe, que es un señor que observaba el cielo, tenía muchísimo dinero, no tenía mucho en qué gastar su tiempo libre. Entonces lo que hacía era observar el cielo y tenía un montón de datos, él apuntaba a este montón de datos. Con ese montón de datos viene este señor Kepler, que ustedes lo han escuchado, y encuentra relaciones. Y encuentra lo que se llaman las leyes de Kepler. Es un mal nombre, leyes de Kepler, pero en ese momento se le llaman leyes de Kepler. ¿Qué pasa? Las leyes de Kepler no tienen sentido fundamental en la naturaleza. Yo no puedo explicar de dónde vienen las leyes de Kepler. Es una ley totalmente empírica, totalmente experimental. ¿Lo ven? Usted necesita las leyes de Newton para poderle dar sentido a las leyes de Kepler. Realmente las leyes de Kepler son las leyes de Newton. Realmente Newton es el que demuestra que las leyes de Kepler son ciertas. Y no solo eso, vamos a ver que al fin y al cabo son una aproximación. Entonces la palabra ley no es la mejor palabra que podemos utilizar. Pero es grandioso que los humanos, con solo ver al cielo con sus ojos, pudieron encontrar las leyes de gravitación. ¿No ven? Claro, a Kepler no se le puede subestimar lo que hizo. Es importantísimo. Esto te da una idea de cómo funciona la física. La física experimental hace eso. Recauda datos, con los datos recauda relaciones y con las relaciones genera una ecuación diferencial. La física teórica lo hace en la otra dirección. ¿Lo ven? La física teórica genera una ecuación diferencial a partir de condiciones fundamentales, de lo que llamamos física fundamental. Con esa ecuación diferencial podés simular unos datos y con esos datos puedes irlos a comparar a un fenómeno. Eso es lo que hace el CERN, por ejemplo. El CERN está en las ecuaciones de la física. Las ecuaciones de la física hacen una simulación. Esa simulación tiene un montón de datos y esos datos van y se comparan con el fenómeno. Eso es física teórica. ¿Lo ven? Los físicos experimentales lo hacen en la otra dirección. Ven el mundo, recogen datos y con los datos van y llaman a un físico teórico para que les haga una ecuación diferencial. Entonces es muy interesante porque esto Newton lo hizo por su lado, ¿lo ven? Y es como lo vamos a hacer, como lo haría la física teórica. Tengo la ecuación diferencial, con la ecuación diferencial puedo simular los datos y con los datos puedo ir a ver el experimento.
Pero es interesante que Newton también completó el lado experimental, ¿lo ven? Porque se había quedado, Kepler se queda sin las ecuaciones diferenciales. Eso es muy interesante. Pero como ya habían unas leyes que se llaman las leyes de Newton, no les podemos llamar leyes de Newton también a las de Kepler, simplemente porque sería muy confuso, ¿verdad? Los más puristas dicen, están las leyes de Newton de la mecánica y están las leyes de Newton de la mecánica celeste. Dícese de las leyes de Kepler. Entonces, esos son los más puristas, pero nosotros no vamos a ser tan puristas. Es interesante y parte de lo que tenemos que aprender en este curso y entender todo físico de forma visceral es que el hecho de que la manzana caiga al suelo, si yo agarro un objeto y lo tiro al suelo, ¿lo ven? Caída libre, es lo mismo que hace que la Tierra gire alrededor del Sol. ¿Lo ven? Eso un físico lo tiene que entender visceralmente. Es la misma fuerza. Aquí solo estamos usando una única fuerza. Lo que pasa es que no la hemos encontrado a su cabalidad. Pero en nuestro lagrangiano realmente solo hay un término. Solo existe un único potencial. ¿Lo ven? Usted puede estar resolviendo aquí este problema. Y el problema de unas estrellas chocando. Y el problema de dos carros chocando. Y el problema de un agua cayendo en un barranco que después genera un río. Tiene el mismo lagrangiano, ¿lo ven? Porque solo hay un único potencial. Entonces un físico necesita entender eso visceralmente. Yo ya les conté, debe haber una energía potencial asociada a la interacción gravitacional. Ese es el nombre que le damos. Igual para los epistemólogos de la ciencia, Newton es el primer unificador. ¿Lo ven? Él fue el primero en unificar todo este montón de fuerzas. La ley de Hooke, ¿cómo se llama? La MGH, la gravitación universal, todas en una sola fuerza. ¿Lo ven? Todos los potenciales que ustedes conocen son la misma fuerza. Usted unificó todas esas fuerzas en una sola que se llama interacción gravitacional. ¿Cómo lo hace? Bueno, al darse cuenta que las leyes de Kepler tienen que reducirse a las leyes de Newton. Interesantemente lo vamos a ver a través del lagrangiano, ¿verdad? Que les decía que eso hace particularmente al lagrangiano más interesante. El lagrangiano, a partir de las simetrías del problema, se puede construir y eso hace poderoso a este conocimiento de la física. Para la próxima vez que nos vemos, piensen un poquito en las leyes de Kepler. ¿Lo ven? También averigüen, antes de Newton solo había poquitos planetas. Si usted se pone en los zapatos de Newton, usted necesita tener el conocimiento de Newton para terminar de encontrar los planetas que hay. ¿Sí? Y con eso empezamos la próxima lección.